Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? En esta ocasión vamos a hablar del señor Javier Milei, los secretos mejor guardados. Vamos a hablar de una parte de este señor que es muy popular hoy en día en Argentina y en el mundo por el tema de las elecciones. Parece que lo más seguro es que se convertirá en el futuro presidente de la Argentina. Pero vamos a hablar de una parte de Milei que no se conoce mucho. Seguimos con temas un poco políticos, ya hablamos de la situación de la violencia en Ecuador y cómo el sionismo, como ese plan oculto tras la sombra, viene trabajando y moviendo sus tentáculos también en ese país. Hablamos en el video anterior sobre la teoría, ¿no?, que afirmaba que Nayib Bukele podría ser el anticristo. Sabemos que, bueno, cuando se habla de Bukele es un tema muy polémico, pero tengamos en cuenta que yo defendí a Bukele, dije que no era el anticristo, dije que esa teoría era falsa. Así que bueno, espero que se comprenda el contexto. En esta ocasión vamos a hablar de Javier Milei y sus secretos telépatas para hablar con su perro muerto y la misión que le encomendó Dios. Esto es una investigación del periodista político Juan Luis González. ¿Y qué fue lo que encontró de la vida de Milei este periodista? Cuando el periodista político Juan Luis González empezó a trabajar en El Loco, que es un libro, su objetivo era hacer una radiografía de la nueva derecha argentina, que hoy tiene como líder a Javier Milei. Pero cuando empezó a investigar al economista candidato a presidente por el partido La Libertad Avanza, González se topó con los secretos místicos de Milei, lo que lo obligó a cambiar abruptamente el rumbo de su libro hasta llegar a su forma final. El señor Milei sabemos que llama la atención, no solo, bueno, por su look, tiene un look muy particular, por los discursos que tiene, la fuerza, la energía que le imprime a todos sus discursos, que en muchos casos son polémicos, ha llamado mucho la atención. Incluso algunos en la Argentina lo comparan o lo enlazan con el tema profético, Parravicini y el hombre gris. De eso vamos a tocar algo al final. En esta investigación del periodista Juan Luis González, él expone los secretos mejor guardados de Milei, como las 3 veces que asegura haber visto la resurrección de Cristo. Esto ya es un poco extraño, porque lo que se conoce es que el Cristo resucitó una vez. Bueno, el señor Milei lo ha visto 3 veces. La muerte de su perro hijo, como él mismo lo llama, cuyo nombre era Conan, y que además esta muerte algunos dicen que está oculta hace años. Es algo pues que él no ha querido decir abiertamente. Los costosos clones de su perro que habría fallecido, que mandó a hacer en Estados Unidos, sus charlas con el animal muerto a través de una medium y de su hermana telépata, y las conversaciones con seres muertos y con el número uno, como él llama a Dios, que le encargó la misión de ser presidente. O sea que el señor Javier Milei optó por lanzarse a la presidencia de la Argentina por un supuesto contacto con Dios y una misión que éste le puso. Sumado a esto, puede hablar con personas muertas, con animales muertos como su perro, además de haberlo clonado. Y bueno, cuando uno comienza a leer un poco más, la cosa se empieza a tornar un poco turbia. Sumémosle a eso otros temas como la masonería, ¿no? La masonería que es evidente, ¿no?, en el mundo político, y que muchos símbolos están presentes en el señor Javier Milei. Eso es una evidencia, la forma en que se saluda, ¿no?, con saludos masónicos, algunos de sus símbolos en sus logotipos de campaña. Bueno, usted investiga un poco y se da cuenta que el legado masónico está presente en este candidato que, bueno, ya casi es presidente. Además de revelar los secretos místicos del candidato a presidente, el periodista se topó con la trama prohibida de un movimiento que vende sus cargos, que entabló relaciones con barrabravas involucrados en casos de asesinatos, plagió sus filas con miembros de larga data dentro del Estado y con condenas por corrupción. Cuando habla de barras bravas es el tema del fútbol en Argentina. Sabemos que en Argentina el fútbol se vive con una pasión sin igual. Y las barras de los equipos de fútbol, sobre todo los líderes de estas, tienen bastante poder e influencia en el fútbol argentino y, por qué no decirlo, también en la política. Porque estos señores que se lanzan, ya sea para presidente u otros cargos políticos, si tienen de su lado algunos de estos barristas, pues esta gente
mueve miles de personas, decenas de miles de personas. Entonces es conveniente que todos esos votos sean depositados para alguna campaña política. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos líderes de barras en la Argentina tienen procesos penales, tienen antecedentes, son corruptos, hay casos de asesinato, bueno, toda una situación muy turbia que, bueno, los políticos pasan por alto con el objetivo de favorecerse con la cantidad de votos que les pueden proveer estas barras. Así que, bueno, esto al parecer se destapó, lo encontró en la investigación el periodista y lo sacó a la luz en su libro. Recibió ayudas técnicas, logísticas y monetarias del peronismo que Milei dice combatir y que además comenzó cuando a una de las personas más adineradas del país se le ocurrió crear y financiar para cuidar sus propios intereses a un fenómeno mediático que luego se llamó Milei. Milei no dice, por ejemplo, que Conan está muerto, su perro el que tanto adora, que murió un domingo de octubre del 2017 en sus brazos, en el departamento que tenía en el Abasto, luego de pelearla durante un tiempo contra un cáncer en la columna. Tampoco cuenta que ese proceso lo atravesó con un parapsicólogo y un telépata que leían la mente del can y lo comunicaban con su dueño. Esa es apenas la punta del iceberg. Bueno, al parecer la relación, ¿no?, que él tenía con su perro traspasaba los límites de cualquier relación, pues, de una persona con su mascota. El cariño que se le puede tener a una mascota, desde mi punto de vista, en algunos casos traspasa los límites. Hay personas que pueden llegar a amar más a su perro que a su propia madre, a sus hermanos, o incluso los pueden ver como unos hijos. Y bueno, ahí es donde se pueden presentar casos como este, donde, bueno, este señor hizo, podríamos llamarlo así, cosas un poco locas, un poco turbias para poder ayudar a su perro a combatir la enfermedad. Aquí dice en la investigación que él, a través de parapsicología y telepatía, supuestamente se comunicaba con la mente de su perro y podía conversar con él. El perro le transmitía sus emociones, su sentir, y Milei pues ahí tenía ese diálogo. Y usted se preguntará, ¿esto es posible? ¿Puede haber una comunicación entre un ser humano y un animal donde haya un diálogo, ¿no?, que se pueda entender de una forma pues clara y precisa? Y desde mi punto de vista, bajo la forma en que lo hacía el señor Milei, esto no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros podemos conectarnos con los animales, podemos tener comunicación a través de las emociones, de la cercanía, del cariño, del sentir, a través de la fuerza del corazón. Uno se conecta no solo con los animales, con la naturaleza, con el mismo planeta, y hay un diálogo, una conexión muy fuerte. Pero de ahí a que usted, a través de estos procesos de parapsicología, telepatía, usted se pueda conectar con la mente de un animal, eso sí, yo lo pongo en serias dudas. Por una razón muy sencilla. Ni la parapsicología, ni la telepatía, ni corrientes donde se utilicen mediums o cosas de estas cosas no lo están conectando a usted con un proceso de energía o de información real para con la mascota que él se está intentando contactar. Estas herramientas energéticas o espiritistas, podríamos llamarle, se conectan con el mundo astral, donde usted tiene contacto y acceso a informaciones que no son naturales. Son el producto de entidades y energías de baja vibración que, si se contactan con usted, le proveen información, pero a cambio le están robando su energía espiritual, su energía mental, lo están desgastando, le están absorbiendo su vida poco a poco. Y usted queda con un pacto con estas dimensiones. Y bueno, estos pactos son bastante complicados de romper. Y el señor Milei lo que estaba haciendo era eso, estaba contactándose con planos astrales y le estaban diciendo que se era comunicando con su perro. Estos planos astrales tienen gran plasticidad, pueden adoptar la forma que el meditante a través de su proceso mental quiera ver, ¿no?, quiera conectar, quiera poder percibir. Si él dice o él decía que quería hablar con Jesucristo, pues se le iba a mostrar Jesucristo. Si en este caso pues él quería hablar con su perro, iba a parecer que estaba hablando con su perro. Esto es lo que el meditante quiera.
Y estas formas, con esa plasticidad, estas dimensiones, adoptan cualquier tipo de forma o dimensión que la persona desee. Y ahí es donde está el engaño. Entonces, aquí, bueno, se presentan todo tipo de locuras. Luego de la muerte del perro, su amigo más fiel, el hombre cambió por completo. Fue un golpe que ni siquiera pudieron amortiguar los clones del animal que mandó a hacer a los Estados Unidos por $50,000 sumando impuestos. Como su perro falleció, él pues no pudo hacer nada. Él tomó su genética, fue a Estados Unidos, pagó un dineral para que fuese clonado. Y bueno, y tuvo creo que 3 o 4 clones, que son los que, como llama acá, él presenta ahora como sus nietos. Los perros son iguales, ¿no? A Conan, el perro que falleció. Y él de esa forma intentó llenar el vacío que le había dejado esa pérdida. Miren hasta dónde llegan este tipo de cosas a cambiar, ¿no? Y afectar la vida de un ser humano que está completamente desequilibrado en su mente, ¿no? En su pensamiento. Karina, su hermana, indispensable para él como Conan, intentó ayudarlo, estudió para convertirse en medium y empezó a ser ella misma quien comunicaba al recién fallecido Conan con su dueño. Ahora imagínense que el perro desde el más allá se contactaba con Milei. Eso no se puede. Eso es imposible. Usted no puede hablar ni con su abuelita, ni con su hermana, ni con su papá, y mucho menos con su mascota cuando ellos fallecen. Porque es que estos espíritus, en el caso de los seres humanos, pues ya no están ahí cerca a usted. O reencarnaron o están en la dimensión de los espíritus. Y usted no puede acceder a esa dimensión de los espíritus estando en su cuerpo físico, estando encarnado, porque en esa dimensión solo acceden los desencarnados. Espíritus que están en un proceso esperando hasta que llegue su momento para reencarnar nuevamente. No hay acceso. ¿A dónde usted sí se puede conectar y que cree que puede hablar con ellos? Lo que explicaba ahorita, al mundo astral. Y ahí es donde la gente queda con pactos, con energías que se pegan, se adhieren a su energía vital. Y bueno, y si no toman conciencia, hacen un proceso de limpieza, terminan con eso toda su vida hasta que esto los acaba consumiendo. Así que estos mundos espiritistas son muy peligrosos. Una actividad que al día de hoy es central en la vida del menor de los Milei, que dice poder hablar con animales vivos y muertos y que en base a eso toma decisiones importantes. Imagínese usted una persona tomando decisiones importantes porque del más allá le dicen qué hacer. Esto definitivamente no es para nada recomendable. Es una persona que tiene bastantes vacíos emocionales, según lo que refleja esta investigación, lo que uno más o menos puede ver del señor Milei en sus discursos, la forma en que gestiona sus propuestas. Y bueno, quienes lo conocerán más en Argentina podrán tener quizás una opinión más cercana y acertada. Él afirmó ver 3 veces la resurrección de Cristo, pero no lo puedo contar. Dirían que estoy loco. Bueno, el día que lo cuente hay que ver de qué calibre no es la historia que él va a decir para ver si se dice que está loco o no. Hasta que un día sucedió lo inesperado. Algo que cambiaría para siempre la vida de Milei, pero también la de Argentina. Es que en una de sus conversaciones con el número 1, que es como él llama a Dios, este le reveló el motivo por el que tenían tanto contacto. Dios, como había dicho antes con Moisés, le dijo que tenía para él una misión, así como cuando Jehová se contacta con Moisés y le dice que su misión es sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. Fue un contacto, una conversación ahí que tuvieron y Moisés quedó con un designio, ¿no? Con una misión importante encomendada por Dios. Bueno, Milei dice que fue algo parecido. Tenía que meterse en política, le dijo Dios, y le dijo algo más, que no tenía que parar hasta llegar a ser presidente. Ahora imagínense una persona con estos desórdenes mentales que al parecer tiene el señor Javier Milei y que además de eso se contacta supuestamente con Dios, que esto es un disparate total, y él cree tener un designio de que Dios le dijo que tenía que ser presidente. Este va a ser lo posible y lo imposible para llegar, porque cree tener un designio divino. Esto ya es impresionante y en el caso de Milei, ¿no? Que se lanzó a la política, pero hay muchísimos casos de personas, de gurúes, de supuestos maestros que creen tener una misión especial, una misión eterna, una misión imperecedera o divina que le fue legada por algún dios y deciden hacer su locura, ¿no? Crear sectas, religiones,
incluso hacerse matar o atentar contra otras personas, como hacen en el extremismo del Islam, que ya lo conocemos muy bien. Y bueno, casos como este donde el señor Milei se lanza a la política con una fuerza, con una decisión, con unas convicciones muy concretas, hasta prácticamente ya haber cumplido su misión, que es llegar a ser presidente. Es algo que falta todavía una etapa, pero lo más seguro es que lo consiga. Se dejó financiar por gobiernos provinciales, denuncia también el periodista, que recibió ayudas técnicas, logísticas y monetarias del peronismo que el mismo denuncio dice combatir, amenazó a todos los que quisieron abrir la boca, como le pasó a una de sus propias legisladoras, que tuvo que vivir medio año con custodia policial y que, montado sobre la ilusión de una nueva política que esperanzó a jóvenes que habían perdido las esperanzas, oculta la manera más vieja de hacer plata y negocios de Argentina. Bueno, esto sí no es un secreto. La política, en medio de la política hay mucho dinero, mucho poder, muchas influencias, y estos señores que intentan llegar a la presidencia, no crean ustedes que lo hacen porque estén pensando en el pueblo. No crea que el señor Milei, el señor Petro, el señor Bukele, el de Ecuador, el de Chile, el de Brasil, dejen de dormir pensando cómo es que pueden ayudarlo a usted. No, ellos hacen obras, hacen cosas porque es el cargo en el que están trabajando, pero su interés es económico en muchos casos, tienen intereses de poder, de influencia, y además de esto trabajan para una agenda global, para entre todos forjar lo que hace muchos siglos se conoce como el nuevo orden mundial. Ese es el propósito, ¿no?, de todo este poder político, entre muchas otras cosas. Entonces, que este señor quiera hacer negocios y dinero no es algo nuevo dentro de la política, ¿no? Y bueno, para lograr este objetivo hace promesas, llena de ilusión a las personas que ven en él una nueva opción, una nueva política esperanzadora, pero ya se darán cuenta que cuando se monte en el poder hará cosas seguramente, pero no será lo que está prometiendo. Otra de las cosas, más allá de lo que denuncia este periodista, y esto tiene que ver con su relación con esta religión del pueblo elegido. Ya saben que en YouTube esta palabra está fuertemente censurada. No puedo mencionarla por ningún modo, pero ustedes la están leyendo y la están viendo en la noticia. Fanatismo por el pueblo elegido, lectura diaria del Torá y promesas con Israel. Eso es lo que ha dicho, ¿no?, en muchas de sus intervenciones el candidato presidencial de La Libertad Avanza, que mostró su cercanía con esta religión en numerosas ocasiones al punto de manifestar que estaba estudiando si cambiar de fe, no convertirse a la religión del pueblo elegido. Y aspira a llegar a ser el primer presidente del pueblo elegido de la historia de Argentina. Esto llama mucho la atención. Esto lo mencionó el candidato presidencial de La Libertad Avanza tiempo atrás, a pesar de ser católico. Por eso dice que quisiera cambiar su fe. El libertario tiene una estrecha relación con esta religión elegida, la cual demostró a través de distintas acciones y declaraciones a los medios. Si bien profesa la fe católica, su relación con la iglesia no es la mejor. En ese sentido, suele criticar al Papa Francisco, a quien describió como un jesuita que promueve el comunismo, personaje impresentable y nefasto, e incluso representante del maligno en la tierra. Fuertes denuncias hizo el señor Milei. En una de las entrevistas que él brindó al diario español El País, el diputado explicó que estaba estudiando si cambiaba su fe, ya que advirtió ciertas limitaciones prácticas. Si soy presidente y cae un Shabbat, ¿qué hago, no? El famoso día de reposo, el sábado. ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles, afirmó. Es decir, que una de las cosas que todavía no le hacen dar el paso, ¿no?, a cambiar su religión es el tema del sábado, ¿no?, que no podría trabajar. Lo mismo había planteado en abril de este año en LN Plus, cuando consultado sobre si iba camino a convertirse a esta religión, respondió: no sé, pero no lo descarto. Sin embargo, eso no significa que la influencia de este pueblo no esté presente en sus políticas. El rabino Shimon Axel Wanish, que me ayuda a estudiar, dice que yo debería hacer la lectura de la Torá desde el punto de vista del análisis económico, explicó. Este es el rabino que le sirve a él como maestro o como guía. Respecto al rabino, un hombre de extrema confianza para Milei, el candidato aseguró a principios de este año que es su guía espiritual. Aquí lo vemos con la famosa menorá,
encendiendo las velas, ¿no? Todo el simbolismo de esta religión. Sumado a esto, el diálogo con la nación en 2021, el legislador reconoció: no soy de este pueblo, pero soy un fanático de Israel. Tengo una admiración profunda, soy católico y todos los días me arrodillo frente a uno de estos elegidos. O sea que su fanatismo es fuerte. También recordemos los símbolos que tiene en su campaña política, ¿no? Con el león, ¿no? El famoso león de la tribu de Judá, todos estos símbolos que tienen que ver con este pueblo. Soy católico, pero ello no quita que no sea un gran admirador de aquel pueblo y sus enseñanzas, remarcó Milei en su cuenta de X, que era lo que antes se llamaba Twitter. Ese mismo año, en ese sentido, en el cierre de su campaña en el estadio Movistar Arena, sonó el shofar al finalizar su discurso. Cuando él termina su discurso político, aparece un video, que voy a ver si lo coloco por acá, donde aparece un personaje de este pueblo sonando un shofar, que es, digamos, que una especie de trompeta que es muy tradicional y muy simbólica dentro de este pueblo. Así que vemos la afinidad que él tiene y la cercanía con este pueblo elegido. Asimismo, en numerosas ocasiones manifestó su intención de que Israel sea su aliado principal, así como lo manifestaba Donald Trump, ¿no? Así como trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo mismo que hizo Trump desde el año 2017. Si gana la presidencia, por supuesto. Incluso afirmó que si es electo, su primer viaje internacional sería a Israel, con el deseo de viajar a Jerusalén para profundizar en sus estudios de la Torá, el Talmud y otras escrituras de este pueblo, ¿no? Bueno, como los presidentes siempre hacen cuando ganan las elecciones, van hasta Tierra Santa, al Muro de las Lamentaciones, a orarle al Dios que controla el mundo. Esto es un ritual muy conocido y Milei pues no va a ser ajeno a esto, y más expresando todo este fanatismo. Es un ritual que cumplen todos los presidentes y ahí se demuestra realmente para quién están trabajando. Otra de las cosas que afirmó es que su máxima referencia es Moisés. Su cercanía con este pueblo también llevó al candidato a vincular su liderazgo con la historia de Moisés. La lógica sería que Cari es Moisés y yo sería Aarón, porque Moisés era un gran líder y, si vos querés, hasta conectaba con el uno, pero no era buen orador. No explicaba bien, entonces el uno le mandaba a Aarón para que se encargue de la divulgación. Así funcionamos nosotros. Yo le digo el jefe a mi hermana, explicó en el pasado. Mi máxima referencia a quien continuamente hago es a Moisés, manifestó consultando sobre si se sentía el Moisés de la política argentina. El diputado respondió: no estoy a la altura, jamás podrías estar en ese lugar. El único profeta que habló con el Creador, y además la característica fundamental de Moisés, una humildad infinita. Bueno, él dice que también puede hablar con Dios, así que no estaría muy alejado de las facultades divinas que tenía Moisés, supuestamente. Yo trabajo para ser humilde, una lucha continua que tenés que llevar contra el ego, la codicia y la lujuria. Bueno, aquí está el video, el famoso video de El Shofar, que voy a aprovechar y lo coloco de una vez. Bueno, ahí vimos el famoso video del shofar. Vemos que es como una trompeta retorcida que hace un sonido bastante como apocalíptico, y todo el público pues enloquecido con todos estos símbolos. Aquí vemos también un tuit que él puso: soy católico, pero ello no quita que no sea un gran admirador del pueblo elegido y sus enseñanzas. Aquí vemos la estrecha relación que tiene el señor Javier Milei con el pueblo elegido por un falso Dios. Y otra de las cosas que llama la atención es el guía espiritual de Milei, Axel Wanich, que es de entera confianza de Milei, que lo define como su guía espiritual. Por ese motivo, Wanich es uno de los asesores principales del candidato presidencial. Desde ese lugar mantiene conversaciones periódicas con el diputado en las que el líder religioso le transmite sus conocimientos acerca de esta religión, la Torá, y claves para enfrentar los desafíos que le presenta su actividad política desde la espiritualidad. Bueno, ya sabemos entonces el poder que está detrás de Milei.
el poder del pueblo elegido. En Argentina hay mucha comunidad, hay muchos territorios que este pueblo adquirió, ¿no? Y ha ido comprando, sobre todo en el sur de Argentina. Así que hay bastante comunidad de este pueblo en la Argentina y la influencia es evidente, y en este caso del señor Milei pues lo es aún más. Está decidido a no hablar. Coinciden algunos integrantes del espacio de Milei ante un pedido para llegar a Wanich. El acceso exclusivo lo tiene el Libertario, quien tiene un vínculo afectuoso con el integrante de esta comunidad. Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar 2 o 3 horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda. Fue una de las respuestas que dio Milei en una entrevista en Radio High cuando le preguntaron por Wanich. Con su ayuda, Milei recorre el día a día de su carrera política plagada de desafíos propios de su interés por convertirse en presidente. Y aquí está el último dato curioso acerca de la relación del señor Javier Milei con el mundo de la religión de aquel pueblo elegido por un falso Dios. Esto también llama la atención y es algo que mucha gente no conoce del candidato a la presidencia de Argentina. Y para finalizar está esto: Javier Milei es el hombre gris, la teoría del Nostradamus argentino que ya se está cumpliendo. Esto lo afirman mucho en Argentina y algunos investigadores que conocen de la profecía de Parravicini. Benjamín Solari Parravicini predijo en su profecía la llegada de un hombre gris de casta joven que cambiaría el futuro del país. Es Javier Milei. Aquí vemos, por ejemplo, una de las psicografías a la derecha con una imagen de una persona pues muy parecido a lo que es el look de Javier Milei. Entonces comienzan las teorías a sacar todas las psicografías que hablan del hombre gris y a compararla con las acciones del señor Javier Milei. La inesperada victoria de Milei, candidato de La Libertad Avanza, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son paso, revivió una intrigante predicción que sugiere que llegará a Argentina un misterioso hombre gris que cambiará la escena política para siempre. Fue Benjamín Solari Parravicini, reconocido como el Nostradamus argentino, quien formuló esta profecía en una de sus psicografías premonitorias para el año 2023. Bueno, supuestamente, según esta teoría, el símbolo del hombre gris se cumpliría en Javier Milei. Ahora, ¿es Javier Milei el hombre gris? Eso es una conclusión que solo se puede llegar primero estudiando muy bien las profecías, psicografías que hablen acerca del hombre gris, cómo lo definen y cuáles son las acciones que él va a hacer en el marco profético para la Argentina. Y luego compararlas con lo que el señor Milei hasta ahora ha hecho y con lo que posiblemente pueda hacer si llegase a la presidencia. Ahora, aquí el tema del hombre gris es interesante plantearlo. Es un personaje que la profecía lo muestra como algo positivo, es decir, una fuerza de luz realmente transformadora e importante para un país de América Latina como lo es la Argentina, o realmente lo describe como un personaje que por este color que le coloca el gris es algo penumbroso, que se muestra positivo, pero que realmente detrás de él hay un poder oscuro, como lo hemos visto en el caso del señor Milei, con el tema del astral, de corrientes místicas, bueno, de que le gusta, ¿no? Todo el contacto con muertos, con dimensiones donde habitan entidades, bueno, y todo lo que ya hablamos al principio, y su cercanía con el pueblo elegido que controla el mundo. Es un personaje que podría tener luces y sombras, ¿no? Y cuando se mezcla el negro con el blanco, pues aparece el gris. Es algo que es interesante reflexionar y poder investigar y profundizar. Pero este tema en concreto de Javier Milei, sobre si es el hombre gris o no, es un programa que vamos a hacer en el canal de Descubriendo. Ya estamos investigando, estamos atando todas las piezas, analizando las profecías para poder entregarles a ustedes una investigación mucho más completa acerca de este punto del señor candidato, ¿no? Todavía candidato a la presidencia de Argentina. Este programa, este video que estoy haciendo es para introducir un poco, ¿no? En la temática, conocer un poco más de esa parte que no se conoce de Javier Milei y poder concluir con el tema de El Hombre Gris. Es un programa que pronto estaremos haciendo en el canal de Descubriendo y yo lo voy a compartir en la comunidad de este canal para que ustedes no se lo pierdan.
muchos de ustedes ya saben que yo, además de tener este canal, participo en el canal de Descubriendo, que es otro canal de YouTube, pero hay una gran mayoría que no lo saben, que solamente me conocen por este canal, por este contenido. Entonces, cuando lancemos ese video, lo estaré compartiendo con ustedes aquí para que no se lo pierdan. Así que por el día de hoy voy a dejarlo en este punto. Quiero saber su opinión acerca de Javier Milei en los comentarios, sobre todo si son de la Argentina. Y bueno, estaré ahí analizando los puntos de vista de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, por ver este video, por estar ahí conectados. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.